20 de octubre de 2024, 29º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del profeta Isaías, capítulo 53, versículos del 10 al 11. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 14 al 16. Y el Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 10, versículos del 35 al 45. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Buscamos los tres pasajes, hacemos una lectura atenta y pausada de cada uno de ellos y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículos del 10 al 11. Del cuarto cántico del siervo de Yahvé. Los cuatro cánticos están en los capítulos 52 y 53 del libro de Isaías. Del cuarto cántico se extrae nuestra lectura. Se trata del último de 4 poemas que se centran en una figura profética. No sabemos si real o ficticia, si individual o colectiva, pero es una figura que experimenta el sufrimiento a pesar de ser inocente y finalmente es rescatado por Dios, que le da la victoria. En un marco teológico en el que los sufrimientos solían interpretarse como un castigo de Dios, es motivo de asombro que esta figura poética del siervo cumpla con sus padecimientos una tarea redentora, es decir, en expiación por los pecados de muchos. Se abre una nueva dimensión en la comprensión del sufrimiento humano. Leer este cuarto cántico completo, capítulo 52, versículo 13 al capítulo 53, versículo 12, nos ayudará a situar los versículos que escuchamos. Ya en el Antiguo Testamento, estos pasajes del segundo Isaías estaban entre los más misteriosos y difíciles de interpretar. El carácter simbólico de estos himnos deja abierta la identificación del siervo. Fueron aplicados a distintas personalidades que sufrieron por su pueblo, entre ellos el profeta Jeremías. También fue aplicado al pueblo de Israel en la compleja historia en la que también conoció el dolor. Los cristianos lo leemos con la vista puesta en el crucificado y descubrimos una descripción de la consecuencia salvífica de la muerte del Mesías. La pasión y la misma muerte del siervo son el medio por el cual Dios realiza un plan misterioso de salvación. El versículo que continúa el texto litúrgico lo afirma, capítulo 53, versículo 12. Dios mismo toma la palabra para aclarar que no son los pecados del siervo la causa de su padecimiento, sino los crímenes de aquellos por quienes el siervo entrega su vida. Se trata de un misterio de solidaridad. El siervo inocente da la vida para rescatar a los culpables. Esta paradoja, un inocente que entrega su vida por los culpables, ha hecho que los cristianos hagamos una lectura cristiana de estos cánticos, mirando en ellos la entrega pascual de Jesús. Ya el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículos del 30 al 35, muestra que las comunidades de la primera generación cristiana aplicaban este texto a Jesús, como se ve también en el Evangelio que hoy acompaña esta lectura. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 14 al 16. Para que un sacerdote pueda desempeñar a cabalidad su función mediadora, es necesario, por un lado, que esté acreditado ante Dios. Esto el autor de la carta a los Hebreos lo ha demostrado ya en el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Pero no es menos importante el otro aspecto de la función mediadora, su solidaridad con los seres humanos, que es a lo que nuestra lectura alude hoy. Se trata de una espléndida síntesis del mensaje central de la carta a los Hebreos. Jesús es el único que puede ser llamado con propiedad sumo sacerdote.
porque ha sido encontrado digno de confianza ante Dios, mucho más que Moisés y que los ángeles, como nos dice 3:1 al 6. Sin embargo, esto no es suficiente. Un mediador no solamente deberá estar bien delante de Dios, sino que deberá también representar a sus hermanos, los demás seres humanos, y para ello debe conocer la debilidad y ser solidario con las fragilidades de sus hermanos. En efecto, Dios ha glorificado a Jesús y por su resurrección lo ha hecho entrar al auténtico santuario, que no es el templo material de Jerusalén, sino el cielo donde Dios realmente habita, y ha constituido a Jesús sumo y eterno sacerdote. Pero esta acción glorificadora de Dios no hace que Jesús quede fuera del alcance de los seres humanos. Por el contrario, el autor invita a sus escuchas a acercarse confiadamente a Jesús, porque de su trono se derrama siempre gracia. Así pues, si antes Jesús había aparecido como digno de crédito delante de Dios, ahora la exposición de la carta a los Hebreos resaltará el segundo aspecto. Jesús es un sacerdote misericordioso porque es uno de nosotros y ha probado la debilidad y el sufrimiento, y esto lo hace ser compasivo y misericordioso. La compasión, lo sabemos, es uno de los atributos de Dios. Así lo revela Éxodo 34:6 y Salmos 103:4. Y los profetas lo explicitan de manera muy hermosa, como Jeremías en el capítulo 31, versículo 20. Jesús, que ha experimentado nuestra condición humana y conoce de tentaciones y pruebas, sabe de nuestra debilidad y se compadece de ella. No podíamos tener un sacerdote mejor. Podemos acudir a la misericordia de este sumo sacerdote para encontrar auxilio en nuestras fragilidades, pues Él es nuestro intercesor ante el Padre. Podemos aspirar a recibir misericordia de parte de Dios porque nuestro intercesor Jesús, siendo inocente, padeció por los pecadores y conoció lo que es el sufrimiento. Por eso ha convertido el trono glorioso de Dios en un trono de misericordia y de gracia. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 10, versículos del 35 al 45. El capítulo 10 del Evangelio de San Marcos nos ha llevado por distintos episodios vividos por Jesús en su camino a Jerusalén. Toca ahora este pasaje en el que Jesús va a cuestionar la relación de sus discípulos con el poder, para enseñarles que, a imagen del Mesías, ellos también deberán asumir una vocación de servicio en favor de la vida plena de sus hermanos y hermanas. Jesús acaba de anunciar por tercera vez su pasión, capítulo 10, versículos del 32 al 34. Por eso resulta impactante que Santiago y Juan, a contracorriente de lo que Jesús ha anunciado, le pidan al Maestro los primeros lugares. Jesús aprovechará para instruir a la comunidad de discípulos acerca de la recta relación con el poder. No queda clara la intención de los dos apóstoles, si están buscando la gloria celestial o el poder terrenal, pero la respuesta de Jesús no deja duda. La búsqueda del interés personal se opone a la entrega que la opción por el reino exige de los discípulos. El seguimiento de Jesús implica un camino de entrega, como el Maestro acaba justamente de anunciar. Jesús usa dos figuras en su respuesta a los hijos de Zebedeo. Primera, la copa que deberán beber. Y segunda, el bautismo en el que deberán ser sumergidos. Ambos símbolos aluden a textos del Antiguo Testamento. Puede consultarse Salmo 75:9, Salmo 69, 2 al 3. Y aluden al sufrimiento. La envidiosa indignación del resto de los apóstoles da a Jesús la oportunidad de mostrar que el camino de la inmolación que seguirá el Mesías deberá ser la norma para sus seguidores y deberá aplicarse también al uso del poder. Como su maestro, los seguidores de Jesús deberán renunciar al ansia de dominio y convertir el ejercicio de la autoridad en un servicio a la vida de sus hermanos. A una misma pregunta, ¿qué quieren que haga por ustedes?, que Jesús pronuncia en el capítulo 10, versículo 36 y versículo 51, Jesús va a recibir dos respuestas diferentes. Esta que escuchamos hoy, la de Santiago y Juan, importantes entre los 12, que piden poder. Y por otro lado, la de un ciego marginado y sin nombre propio, ciego y mendigo, que escucharemos el próximo domingo.
Jesús insiste, por tanto, en que el comportamiento de sus seguidores debe alejarse del abuso con el que los poderosos del mundo ejercen su poder sobre sus súbditos. Les confirma que sí lo acompañarán en el sufrimiento, pero eso será después. Les advierte que el que tenga poder o autoridad deberá usarla para servir a los que están bajo su cuidado. La inmensa mayoría de quienes tienen el poder suelen servirse a sí mismos. Jesús pretende que el poder sirva a la gente, no que se sirva de la gente. Y este es un mensaje que tiene que ver también con el poder dentro de la iglesia. Entre los cristianos no hay lugar para jerarquizaciones abusivas. El servicio ha de ser la característica del ejercicio de la autoridad en todos los dirigentes de las comunidades cristianas. Hasta aquí los comentarios a los 3 pasajes, a las 3 lecturas. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso atento, pausado, esta vez en oración de los 3 pasajes, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.